Buenas tardes, ¿cómo están todos? Bienvenidos a un nuevo video en mi canal de YouTube, en esta oportunidad para hablar sobre los problemas jurídicos que nos vamos a encontrar en un fallo cuando tengamos que analizarlo para poder confeccionar nuestra nota a fallo. Gracias por estar. Vamos a comenzar diciendo que su trabajo científico, nota a fallo, es un trabajo que consta en etapas y que durante las dos primeras etapas de esos trabajos prácticos vamos a estar hablando de la etapa descriptiva. ¿Por qué descriptiva? Porque ustedes como alumnos van a tener que enfrentarse a un fallo que van a elegir, que luego le van a enviar al tutor para que sea aprobado, en donde en ese fallo van a tener que encontrar cuál es la problemática o el concepto problematizado teórico a lo cual se enfrentó el juez para tener que tomar una decisión para así concluir y elaborar esa sentencia. Es decir, que gráficamente ustedes se van a poner en el papel del intérprete juez y van a tener que describir cuál es el camino en el proceso lógico de razonamiento que el juez hizo para poder arribar a la conclusión. Entonces, acá nos podemos encontrar con problemas en distintos contextos. Hoy vamos a ver el problema en el contexto lingüístico de la imprecisión de las expresiones, palabras o textos que se encuentran dentro de una norma y que esas imprecisiones, al momento de definir, le va a llevar al juez a dudar o a veces a no encontrar cuáles son esas premisas dentro del razonamiento lógico para utilizar para la toma de decisión. Entonces, esas imprecisiones que el juez va a encontrar están dadas porque las normas se expresan en un lenguaje natural, del lenguaje castellano, y entonces esas imprecisiones del lenguaje, que vamos a ver cuáles son, se trasladan al ámbito jurídico. Cuando ustedes van a analizar el fallo, van a ver que el juez, en definitiva, detrás de ese problema jurídico, que lo podemos utilizar como sinónimo, que problema jurídico es un problema de un concepto teórico, donde hay una categoría o un concepto teórico que está controvertido, entonces el juez tiene que decidir mediante una actividad reflexiva, que es lo que ustedes van a ver en los textos filosóficos como interpretar. Interpretar no es nada más ni nada menos que justamente eso. Es, mediante una actividad reflexiva, tomar una decisión valorativa discrecional para aplicar una u otra norma al caso concreto. Entonces, nos vamos a encontrar que el problema en el contexto lingüístico puede ser de imprecisión, dijimos, y que está dado con o por la ambigüedad de un término o la vaguedad de un término. Cuando una expresión lingüística o un término es ambiguo. La ambigüedad está dada porque es posible darle a esa palabra dos o más significados. O dicho de otro modo, es posible que se pueda representar a dos o más conceptos con esa palabra. Y ustedes dicen, ¿y de qué manera podemos saber si una palabra es ambigua? Es ambigua porque ustedes saben que en una comunidad lingüística el uso de esa palabra es convencional, es decir, se ponen de acuerdo en esa comunidad hispanohablante determinadas personas para decir que se le va a dar, de acuerdo al contexto, determinado significado y de acuerdo a otro contexto se le puede dar otro significado. ¿Y esto con qué tiene que ver? Esto tiene que ver con las propiedades relevantes de los objetos o de las situaciones de hecho, si están o no están en el momento que nosotros analizamos, para poder extenderle el significado de esa palabra. Eso es un término que es ambiguo. Por ejemplo, si yo en un contexto utilizo la palabra ganado, la palabra ganado puede extenderse a determinados objetos en un contexto que puede decir, se entiende ganado a una vaca, por ejemplo, pero en otro contexto se va a entender que para que sea ganado, las propiedades relevantes de esos objetos o situaciones tienen que ser de dos o más para ser considerado ganado. Esto es un ejemplo que van a encontrar muchas veces en los textos académicos. Ahora bien, cuando el juez ve que la palabra es ambigua,
¿Cómo resuelve esa ambigüedad? Esa ambigüedad se resuelve, y ustedes también como intérpretes, la van a resolver tomando una decisión. Es decir, ¿qué significa esto? Van a ver entonces que la resolución es discrecional. El juez va a definir qué significado, conforme el uso de ese contexto, va a tomar para aplicar a su caso difícil o al caso concreto, ¿sí? En esa indeterminación del derecho, el juez va a hacer una actividad reflexiva, discrecional, para poder tomar determinada norma y aplicarla al caso. Eso es la ambigüedad de un término. Pero también la imprecisión puede venir dada por la vaguedad de un término. ¿Y cuándo una expresión lingüística o un término es vago? Y esto tiene que ver ya no con la cantidad de objetos a los que se le puede aplicar la palabra, ¿sí? Sino que tiene que ver con la intención, con ese o significado. Es decir, se debe partir de la pregunta: ¿qué propiedades relevantes debe tener este objeto o esta particular situación de hecho para que se le pueda extender el significado de esa palabra? Entonces ustedes acá, yo siempre lo grafico, o mejor dicho, utilizo la metáfora que utilizan muchos autores como Gascón Avellán, ¿sí? O Moreso y Vilajosana u otros autores, utilizan la imagen del foco de luz para poder clarificar, digamos, la vaguedad de un término. Vamos a graficar al significado de una palabra como un foco de luz plenamente luminoso. Ustedes se van a dar cuenta que dentro de el haz de luminosidad más fuerte va a haber objetos cuyas propiedades relevantes está claro que se le puede extender ese significado, es lo que se denomina el núcleo de certeza, pero va a haber una zona, o mejor dicho, va a haber un criterio automático de aplicación del significado de esa palabra, pero va a haber una zona de oscuridad, es decir, si nos alejamos del foco, en esta metáfora, de absoluta oscuridad, donde no va a ser posible un criterio automático de aplicación, más bien va a haber un criterio automático de exclusión. Pero hay una zona de penumbra, y esto es lo que nos permite definir que un término es vago, donde no va a estar claro ni un criterio automático de aplicación del significado de ese término, ni va a estar claro tampoco el criterio automático de exclusión de ese término. Entonces, esa zona de penumbra, en donde ahí vamos a encontrar o podemos decir que un término es vago, no es posible encontrar con claridad las propiedades relevantes en esa situación de hecho u objeto que me permita decir podemos aplicarle el significado de esa palabra a este objeto. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo para que lo podamos entender. Está claro que de la palabra vehículo hay una zona de absoluta luminosidad, es decir, de un criterio automático de aplicación, de que un automóvil, todos lo pensamos, que es posible extenderle el significado de vehículo. Ahora, ¿qué pasa con una escalera mecánica o con un ascensor? ¿Se le puede aplicar la palabra vehículo? Fíjense que aquí aparece la zona de penumbra. Entonces, ¿cómo vamos a solucionar nosotros como intérpretes esta zona de penumbra? Vamos a tener que tomar una decisión, por lo tanto va a ser discrecional, en donde vamos a decir, bueno, ¿cuáles son dentro de estas propiedades identitarias de esta situación, digamos, escalera o ascensor, cuáles son las propiedades más relevantes para que nosotros podamos decir que al ascensor o a la escalera es un vehículo? Entonces vamos a tener que definir, bueno, vamos a considerar vehículo a todo aquel elemento que solamente se desplaza hacia arriba o hacia todas direcciones. Entonces la escalera y el ascensor van a poder caer dentro de este criterio de aplicación del término y su significado. Pero si nosotros vamos a tomar como propiedades relevantes que solamente es vehículo aquellos elementos que se desplacen solo horizontalmente, claramente que dentro de la zona de certeza o núcleo de certeza de ese término solamente vamos a poder incluir al automóvil. Como ven, este va a ser un tipo de problema jurídico que los jueces se van a encontrar cuando ustedes vayan a analizar un fallo y tengan que tomar una decisión, y ustedes tengan que en el primer trabajo práctico identificar el problema y definirlo. En este video vamos a terminar con este problema, vamos a ver otros problemas jurídicos en otros videos. Los invito a que se suscriban a mi canal de YouTube para poder estar actualizados, y también les cuento que pueden contratarme para ser tutor de tesis aquellos que vayan a elegir en este semestre un tema de derecho laboral, y
voy a acompañarlos a transitar estas experiencias. Gracias y nos vemos en el próximo video con otros problemas jurídicos.